Muy buenas tardes. En primer lugar, estamos acá en esta mesa final del ciclo de pensamiento social caribeño, que yo creo que de una manera realmente muy oportuna fue seleccionado un tema como hilo central de este evento, que todos conocemos que está relacionado con feminismo, movimiento de mujeres y estudios de género en el Caribe. Como parte de los intercambios sistemáticos que entre el Centro de Estudios del Caribe de Casa de las Américas y la Cátedra de Estudios del Caribe Norman Girvan de la Universidad de La Habana tenemos, desde un primer momento que supimos el tema, teníamos la convicción de la necesidad de tener una mesa que nos acercase a el trabajo de la doctora Dinna Castañeda y de la doctora Ana Cairo, y el impacto que ese trabajo académico e intelectual que ambas realizaron ha tenido para la promoción y desarrollo de los estudios caribeños, especialmente en nuestro país, aunque realmente habría que apuntar en aras de ser justos que trascendió las fronteras de esta isla y ha tenido un impacto para las personas que estudian el Caribe, especialmente en toda la subregión caribeña y tal vez en Estados Unidos. En ese entendido, nosotros, repito, hemos dedicado esta mesa a Dinna Lázara Castañeda Fuertes y a Ana Andrea Cairo Ballester. Sin duda alguna, estas dos mujeres son dos pilares en este trabajo de estudio, investigación y docencia. Quiero significar esto. Fueron profesoras y fueron formadoras de muchos de los caribeñistas que tenemos hoy en Cuba, otros que viven afuera, y también en el caso de la doctora Ana Cairo, que era sin duda un paradigma en el tema de la historia y de la cultura cubana. Justamente, cómo interrelacionar entonces el trabajo de estas dos mujeres y el impacto que su obra ha dejado, el legado que han dejado en el desarrollo de los estudios caribeños. Para no olvidar ningún punto, pues justamente he traído unos apuntes. Mi función aquí, como ustedes se han percatado, es la de facilitar, la de introducir. Pero en esta introducción quería señalar cosas que creo que son importantes, aunque por supuesto lo mejor de lo que va a pasar en esta tarde de hoy van a ser las presentaciones de los colegas que me acompañan y que de inmediato yo les voy a contar quiénes son. En ese entendido, yo quería decir que la mesa, aparte de que me satisface por el tema en sí mismo, pero también porque estas son personas que realmente son como familia. Ahora se usa que todo el mundo dice somos como familia, no. Estas mujeres eran parte de mi familia. Dinna era como una hermana mayor y Ana era la hermana, éramos vecinas, visitaban mi casa y la ausencia de ellas ha dejado un impacto incluso en esas largas conversaciones, que aunque pareciera que no y que pudiera sentirse que era un entorno familiar, no era más que eso. Ahí se discutieron muchos temas, desde la fundación de la Cátedra de Estudios del Caribe Norman Girvan en la Universidad de La Habana en diciembre de 2004, a todo el desarrollo del trabajo que en este sentido con el Caribe hicimos, con la Maestría de Estudios del Caribe, con todos los talleres que hicimos sobre mujer caribeña, dentro de la llamada Aula de la Mujer Caribeña que tiene nuestra Cátedra de Estudios del Caribe. En ese sentido, Dinna, ¿cómo decir? Dinna era el Caribe. Dinna empezó junto con otras personas también muy importantes en la universidad, pero en lo que es la Facultad de Filosofía e Historia, especialmente en la disciplina de Historia, Dinna fue la madre de los estudios caribeños, definitivamente. Y de Ana, ¿qué decir? Ana era sencillamente una todóloga. Ana sabía de todo. A veces, cuando llegó la noticia de la muerte de Ana, a veces decíamos, bueno, ¿y ahora a quién preguntamos? Porque Ana era una mujer sencillamente con un dominio de la historia y la cultura cubana que yo creo que hasta este momento es irreemplazable. En ese sentido, también apuntaría que, como decíamos, rigor, excelencia académica por cada poro de ellas, pero sin embargo a la vez sencillas hasta la médula, personas que eran realmente intelectuales de barrio, como vivían, como realmente se comunicaban en sus respectivos vecindarios, y esto nos dice mucho, porque realmente ahora en estos días que tanto se habla de llevar al barrio la cultura, no, esas mujeres de verdad que yo creo que eran verdaderas intelectuales que practicaban este quehacer de lo cotidiano y
eran realmente muy queridas y muy respetadas también en esos entornos. Mujeres fuertes, preparadas, cada vez se capacitaban más profesionalmente, nunca estuvieron satisfechas con los estudios, con los títulos alcanzados, y hacían de ellas verdaderos paradigmas de esa resistencia caribeña. Entonces, como les contaba, cuando estábamos organizando esta mesa con Gabrielita y con Camila, pues pensábamos que cómo seleccionaríamos las personas que iban a estar aquí. Bueno, dijimos que quizás lo mejor sería buscar 2 personas que fueran más cercanas por un problema de generación y 2 que fueran más jóvenes y que hayan sido alumnas de ambas. Buscando y buscando, nos encontramos que para hablar de Digna Castañeda, ¿quién mejor que Nancy Morejón, que la conoció tanto, que ha escrito sobre Digna en otros trabajos que ella tiene y libros publicados? Y en el caso de Ana, pues Pedro Pablo Rodríguez, que no está en Cuba, está en España, pero desde allá nos ha mandado su presentación. Ambos son premios nacionales, o sea que tenemos sin duda alguna 2 aportes que van a ser significativos. ¿Y cómo buscar los jóvenes? Esas alumnas de Digna y de Ana, y en este caso les repito, fueron ambas alumnas tanto de Digna como de Ana. ¿Quién mejor para hablar en este sentido de Digna que Vilma Díaz, historiadora cubana que ahora mismo reside en República Dominicana, pero que por muchos años fue como la sustitución de Digna en la docencia sobre Caribe en la Facultad de Filosofía e Historia? Y para hablar de Ana, pues, ¿quién mejor que Aide Arango? Definitivamente, Aide es una persona que cada vez más y más domina los temas que tienen que ver con el Caribe, y aunque, como apuntaba al inicio, quizás el fuerte de Ana era la historia y la cultura cubanas, pero es que a través de ello es que logramos también conocer más esa interrelación de Cuba con el Caribe. No se puede estudiar el Caribe sin estar conscientes que los cubanos somos caribeños. Y definitivamente en eso Ana ayudó mucho, y yo creo que las presentaciones que nos van a acompañar en la tarde de hoy van a dejar mucha luz sobre estas 2 mujeres negras, humildes, revolucionarias e intelectuales de marca mayor que lamentablemente ya no están con nosotros. Sin más palabras, le paso a Nancy para que nos hable de Digna. Bueno, buenas tardes. Realmente yo no quiero agobiar el tiempo de nadie, pero yo voy a dedicar mi intervención a leer uno de los textos que escribí sobre Digna Castañeda. Sin embargo, no quería dejar de pasar y agradecerle a Anita Cairo, la experiencia que intercambiamos en esta Casa de las Américas en los años 70, cuando estaba yo confeccionando la valoración múltiple de Nicolás Guillén. Ana Cairo fue la editora, junto con Romualdo Santos, el poeta también ya fallecido hace muchos años. Anita y Romualdo eran en realidad fueron los editores de esa valoración. Y justamente aquí, en este ámbito, yo pude comprobar esa erudición, no puedo decir otra palabra, que ostentaba Ana, porque yo comentaba, ella no solo era ducha en cifras y en números, sino que también era alguien que conocía mucho la tradición oral, esa base que hoy nos parece algo muy común, pero que no lo era ni en el momento de su formación, ni en los años en que comenzó a ejercer. Entonces, yo quiero además extender y rendir tributo, ya que el Centro de Estudios del Caribe ha abierto este abanico, ¿verdad?, para el pensamiento caribeño en relación con las mujeres. Quería rendir tributo a 4 nombres importantes del teatro cubano, de la escena cubana, como fueron, en primer lugar, María Elena Moliné,
que fue la profesora de estas otras que voy a mencionar, y además a Lidia Lavallee, sin cuyo oficio no hubieran sido posibles muchas grandes películas del cine cubano. En particular, María Elena fue la gran gestadora de talentos como Grecia Cuevas, que trabajó para el Teatro Político Bertolt Brecht y para muchos otros grupos, y Miriam Dueñas, que nos abandonó recientemente. Entonces yo voy a leer ese texto que se nombra El escudo de Digna Castañeda, que dedico a la memoria de sus padres, que son los míos también. Desde hace muchos años, el nombre de Digna Castañeda nos acompaña sin descanso, sin tregua posible, reclinado sobre un baobab antiguo, sobre el que descansa el escudo familiar que le entregaron sus padres y que la convirtiera en esa mujer de recia personalidad, siempre madura, siempre convincente en su oficio de aprender enseñando. Casi escapada de una página de Nicolás Guillén, su vocación se consagró al amor de nuestras cosas, al amor de la isla y al fruto de su civilización que apuesta en pleno siglo XXI al mejor de los mundos posibles. Rodeada de libros y páginas infinitas, Digna acaricia su piel de ébano para ponerla a la sombra de un sentimiento a favor de la patria de Rosa Lavallamesa y Juan Gualberto Gómez, tal y como le enseñaron sus ancestros llegados del África meridional, nuestra, renovada en su doloroso desplazamiento. Pero ¿quién es Digna Castañeda? Una mujer que abrazó la docencia y la investigación de nuestros archipiélagos caribeños con el mismo amor que recibió de sus padres, esa lección que todavía la arrulla y la ampara y la sostiene en la pureza de un carácter noble, como no es común, dura y frágil al mismo tiempo. Amiga del saber y el estudio, a cada minuto sus ojos recorren y rehacen páginas enteras de los episodios nacionales, esos que nos entroncan al cristalino mar de los sargazos. De pie, frente a su propia historia personal, revive la suya, la nuestra, la del tercer mundo, que ha defendido con su único escudo de bronce, al pie de las sierras y los montes, junto a los ríos de la liberación constante. Como una hormiguita insomne, Digna vuelve y regresa y vuelve, renacida sobre sus afanes, bajo el cielo de los barrios habaneros, donde nació, buscando la verdad escondida de tantos acontecimientos olvidados, y valora y escucha la maravilla de la palabra oral en cada amanecer, cuando los gallos cantan para dar paso a los pregones de la mañana y vuelven a su memoria los humos de los carbones silvestres, moldeando los tamalitos amarillos de todos los días, esos que la subieron por la ancha escalinata de San Lázaro para encender la antorcha viva de sus derechos civiles, de su radiante esplendor por las eternas luchas estudiantiles. Entre esa antorcha y el secreto rumor de las Marianas ha transcurrido la rica existencia de esta mujer negra y alta, delgada y negra y buena, con voz de contralto sureña, y por eso mismo cubana y caribeña como los flamboyanes de la ciudad en primavera. Desde hace muchos años quería decirle estas palabras y no había sido posible. Esta tarde en que estoy a un paso de esta celebración tan merecida que le dimos, sin poder acompañarlos, solo me queda invitarlos a disfrutar la ternura de su corazón, sentados todos,
bajo el baobab frondoso y digna, como siempre, con su escudo ancestral en ristre, velando por nosotros, por la isla, por sus archipiélagos y cayos, por la tierra firme, por un mundo más sano y posible, con un canto de amor entre los labios. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Cátedra del Caribe de la Universidad de La Habana y al Centro de Estudios del Caribe de la Casa de las Américas por esta cordial invitación. Realmente nos unen lazos de amistad, Milagros, Camila, Gabriela y demás colegas que estoy segura que están compartiendo este espacio. Hubiese querido que fuera en vivo, en realidad Digna merece mucho más que esto y agradezco infinitamente la invitación para reflexionar un poco con estas palabras introductorias y de manera general pues repensar todo lo que Digna dejó como legado, sobre todo en estos primeros años iniciales de formación, que para nosotros es como un umbral a un mundo que en este momento era el Caribe, que desconocíamos y que ha sido nuestro norte, nuestra brújula hasta el presente. Por eso, más que una presentación, una ponencia, algo estructurado para lo cual entiendo que todavía debo avanzar mucho más por la amplia producción de Digna Castañeda, de mi tutora, realmente, a quien le debo mi formación en estos estudios sobre el Caribe. Y en realidad, pues, tengo entendido que el nombre del panel aborda el tema de los feminismos, estudios de género, con lo cual se sobredimensiona y se potencia mucho más la óptica, ¿no?, de estos estudios en el marco caribeño. Por eso, humildemente voy a expresar unas palabras sobre todo de homenaje, de respeto y de ideas que quisiera compartir con ustedes sobre Digna. Entonces, como dispongo en realidad de muy poco tiempo y quisiera que pudiera llegar esta presentación y que la pudiesen compartir sin dificultad ninguna, entonces voy a señalar estos puntos que considero fundamental para comprender un poco la obra de Digna y Digna en sí para los estudios del Caribe. Y quiero destacar algo que a mí me llamó mucho la atención cuando la conocí en el año 98, y es que para ella, Baraguá número 15, que era la dirección de su casa, pues ella a veces jocosamente pues trasladaba y un poco significaba lo que era Baraguá para la historia de Cuba, ¿no?, y lo que representaba su espacio íntimo como protección y como regocijo. Todo el que la conoció sabe que Digna, aun cuando sus padres físicamente no estaban con ella ya, ella sí convivía diariamente con sus padres, Teodoro y Etelvina. Fíjense que hasta me aprendí sus nombres. Su vecina Finita, la mamá de César Évora, que también pues era considerada como parte de su familia, y esa esquina en la cual residió hasta sus últimos días, bueno, toda una vida para ella era el espacio de generación, creación, conexión con su mundo y sobre todo con todo el Caribe. Si a mí me preguntasen, bueno, Digna como mujer, como una persona de acceso, de accesos a estudios, de conquistas en la vida,
yo considero que Dina fue una de las pocas intelectuales que, con la carrera sólida que tuvo, fue sistemática en su desempeño profesional. Fíjense que Dina, antes de estudiar historia, unos años antes, ella se había graduado de Derecho Diplomático en Consular. Ella me contaba mucho sobre las circunstancias en que ocurrió todo eso. Inclusive, si ustedes observan su desempeño de vida, pues ella, parte de las funciones que desarrolló, pues está vinculada con este primer conocimiento, ¿no?, de Derecho Diplomático y Consular. Luego estudia historia y algo muy importante que yo creo que era muy positivo para ella. Sin embargo, su humildad, pues, no diría que no lo explotaba lo suficiente, y era que Dina también sabía hablar a la perfección el francés, el inglés y el ruso. El ruso a veces decía que se le olvidaba un poco, pero en realidad ella algunas veces, pues, tal vez para transmitirle a uno esa diversidad lingüística en el Caribe, sobre todo su tesis de doctorado, que fue sobre el movimiento obrero en Martinica y Guadalupe, pues podía estar casi que toda la mañana hablándome en francés para un poco como mostrar, ¿no? Y que yo entendiera que habían cosas de la lengua que había que tratar de interpretarla en el idioma original, porque era conducta, era vida, era apreciación. Entonces, de manera general, yo quiero resaltar que Dina, sin entender su vida, sus padres y todo lo que representaba para ella Baraguá número 15, pues sería un poco complicado, ¿no? Y desde el punto de vista circunstancial, el hecho de estar toda su vida desde esta esquina, desde esta loma, porque era una cima, pues realmente sería un poco desleal de mi parte no hacer referencia a este aspecto. En el momento que yo conocí a Dina, ella estaba muy vinculada a Flaxo desde la Universidad de La Habana, a la Cátedra de la Mujer. La Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana, en realidad, que yo recuerde, en mis años estudiantiles, marcó mucho. Yo recuerdo congresos que hicieron, conferencias, talleres que generalmente creo que se hacían los jueves en la tarde, y de verdad que la Cátedra de la Mujer tuvo una mirada singular. No les puedo decir en este momento cuál sería el saldo final, porque no recuerdo en qué momento pues dejó de funcionar o si sigue funcionando, pero en ese momento yo tengo la impresión, me queda el recuerdo de que tanto Flaxo como la Cátedra de la Mujer eran esos espacios a donde uno como estudiante pues veía un poquito más allá de las asignaturas, o sea, de la carrera propiamente. Y conocí también, cuando conocí a Dina, ella estaba involucrada en dos proyectos muy importantes que inmediatamente ella me vinculó en el sentido de que yo tuviese la oportunidad de aprender de sus estudios, de su biblioteca, de esa sistematización que uno necesita, ¿verdad?, para comprender la historia del Caribe. En primer lugar, pues tenía un proyecto en una conferencia del Smithsonian del año 2000 que se iba a preparar, y ella quería justamente llevar algunos avances
investigaciones sobre la mujer esclava en Cuba en el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, que es una, diría yo, aun cuando se ha avanzado mucho en este tema, bajo el enfoque que lo proyectó Digna en su trabajo, yo creo que es una tarea pendiente para los interesados en este tema. Y otro proyecto que luego ella publica en la revista Tema, que fue una asignatura de la maestría de Historia Contemporánea y Relaciones Latinoamericanas del Departamento de Historia, y que también tuvo la oportunidad de impartirlo como posgrado en Cuba y en otros países, fue el Caribe en el siglo XX, continuidad, cambios y ruptura. Desde el año 97 hasta el 2004, Digna estuvo como que se propuso ir superándose a sí misma esta tesis del Caribe desde el 98, o sea, desde 1898, y viéndolo como un proceso. Desde el punto de vista historiográfico, todos saben que esto fue un marco general que se dio en Cuba a raíz de una corriente historiográfica, o sea, no solamente es Digna Castañeda como parte de este proceso, pero desde la mirada del Caribe sí, en realidad, pues este artículo fue un parteaguas, fue un momento cumbre. Yo guardo mucho de los manuscritos y en realidad fue mucha la bibliografía y archivos que ella consultó, no para volcar en el artículo toda una sistematización echológica de lo que había representado el Caribe en el año 98, ni tampoco para destacar a Cuba en este proceso, porque bueno, sabemos que hay trabajos que realizaron grandes contribuciones en este sentido, como mi querida profesora Carmen Barcia, no es en ese sentido, sino visto desde el Caribe insular, anglófono, francófono y sobre todo Haití. Esa era la intención de ella en este contexto. Y en realidad ese libro fue muy, este artículo en la revista Tema fue muy importante. Ella siempre me decía, y digo jocosamente, que esa, porque creo que fueron 2 artículos, si mal no recuerdo, y que la segunda versión ya era mucho más trabajosa, porque ya era a estos espacios del Caribe donde ustedes saben y conocen que a veces el recurso, la fuente, pues se hace un poco más inaccesible. Y ya yo creo que eran como 4 o 5 meses que ella debía entregar, y un buen día me dijo, lo tengo listo, tenemos una semana para pasarlo en limpio. Y cuando subimos a la revista Tema y ella lo fue a hablar y demás, yo estaba con ella, la recibieron y dijeron, no te preocupes, Digna, no te preocupes, si nosotros estábamos esperando por ti. O sea, que de verdad que esa comprensión que ella siempre recibió y ese respeto a sus estudios, de verdad que yo lo admiro muchísimo, porque todos sabemos que cada persona tiene su ritmo, cada persona pues tiene su manera de abordar y enfocar los procesos, y ese era el caso justamente de Digna. Otro aspecto que también quisiera destacar, y que estoy segura que a ella le hubiese gustado muchísimo que lo dijera, fue su relación con Lisa Brock. No solamente una relación laboral, no, sino que para ella, Lisa, como ella siempre decía, Lisa era como esa hermana que
le había permitido la vida encontrar y le había generado una confusión de tantos intereses, gustos, discusiones acaloradas desde el punto de vista intelectual. Y eso también a ella le hacía sentir muy bien, muy bien. De hecho, la mujer esclava pues tiene una relación de trabajo muy, muy cercana con Lisa Brock y los cursos de verano que con mucho cariño ella participaba desde la Universidad de La Habana con un tema muy asociado que era esclavitud, etnicidad y racismo en el Caribe. Para ella estos temas eran muy, muy, muy importantes. Y también quiero destacar su artículo en este momento de José Martí y el Caribe, que ya lo había escrito cuando yo la conocí, ya ella había escrito este artículo, pero unos años después, cerca de los 2000, tal vez 2001, 2002, pues ella retoma este artículo, lo revisa y le inserta una serie de cuestiones que redimensionan la obra de José Martí y su vinculación y su experiencia y su periplo y todo lo que había aportado para los estudios del Caribe. En realidad fue muy importante este artículo y debería ser una lectura obligada tanto para los que se dedican a la obra martiana como para los que investigamos sobre el Caribe. Entonces, desde el punto de vista historiográfico, sí ella era enfática en transmitir que hacía falta muchas acciones muchas acciones administrativas, de intención, de abrir, de generar posibilidades para estudiar el Caribe. Pero a lo personal, tal cual ella se sentía, tal cual yo veía que se le respetaba, se le informaba y demás, pues ella siempre pues opinaba muy, muy acertadamente y con mucho cariño de sus compañeros de trabajo, ¿no? Y de sus espacios de compartir con conferencias, con congresos internacionales, con congresos nacionales, con publicaciones de manera general. Por eso para Digna, cuando nace la Cátedra del Caribe, yo recuerdo que, bueno, obviamente yo no estaba al tanto de lo que ocurría ni lo que significaba en realidad una Cátedra del Caribe desde el punto de vista intelectual, pero ella estaba feliz con la creación de la Cátedra del Caribe. Para ella la Cátedra del Caribe fue una conquista, una gran conquista de la Universidad de La Habana, porque ya existían otros espacios en el país, la UNIAM, Casa de las Américas, que inclusive tenían hasta centros de investigación dedicados al Caribe, y sin embargo la Universidad de La Habana pues no lo tenía, y ella siempre hablaba de esto, y hasta a veces se sentía un poco mal en el sentido de que se habían creado varias cátedras y esa pues finalmente llegaba la hora y ella de verdad que se sintió feliz. Yo recuerdo ese día, fue como a las 4 o 5 de la tarde que yo llegué y ella me dice que creo que la habían elegido, la habían mencionado como que fuera la presidenta de la cátedra y de verdad que ella se sintió feliz con esa designación, ese reconocimiento. No sé si en algún momento lo llegó a expresar, pero de verdad que estoy segura que Milagro sabe de lo que estoy diciendo. Y para finalizar,
quedarían muchas cosas, pero para finalizar, hay dos grandes contribuciones que eso sí les puedo decir que es un tema pendiente. Es un tema pendiente en el sentido de que ella lo inició, lo avanzó, lo transmitió a muchas generaciones, porque inclusive en las clases de maestría, tanto la del Departamento de Historia como la de la Cátedra del Caribe, ella se encargó de transmitirla, pero en realidad, por lo menos los últimos años, los últimos tiempos, no he visto que alguien haya seguido esa línea, ¿no? Y en primer lugar es la dimensión ontológica del Caribe, con categorías fundamentales que ella expresó cuando escribió o cuando estructuró su concepto de Caribe. Eso lo pueden encontrar desde la revista Tema hasta sus últimas publicaciones, están tan presentes, y también la manera en que estructuró el programa de historia del Caribe, y es una verdadera contribución en ese aspecto. Y otra cuestión fundamental que ella, y sobre esto sí hay muchas fuentes disponibles, pero considero que se puede avanzar mucho más sobre este proceso, y es cómo entender la ciudadanía de segundo orden. Bueno, ella para su doctorado lo realizó, avanzó muchísimo en ese momento, porque fíjense, aunque su tesis de doctorado era sobre el movimiento obrero, y bueno, eso está publicado y todo lo demás, eso le permitió a ella entender que la clave no solamente era estudiar el Partido Socialista o Comunista, en el caso de Martinica y Guadalupe, sino que habían raíces mucho más profundas. Y es por eso que ella termina pues incorporando la importancia que tiene comprender la ciudadanía de segundo orden, que con otras denominaciones y otro contexto para ella en varios espacios del Caribe también existía. Lo que pasa es que se le denominaba de diferente manera. Por eso entiendo que estas son líneas importantes que desde el punto de vista de su contribución, pues se deberían tomar en cuenta, sobre todo con lo que está pasando en los últimos tiempos en el Caribe. Yo creo que hoy más que nunca es una necesidad. Y sobre todo, quiero destacar algo que estoy segura que ella no me perdonaría y que es muy importante que establezca, es el hecho de la mujer. O sea, para Digna, ella investigó la mujer esclava, ahí están los archivos, ahí está su trabajo. Todos sabemos que no se puede ver bajo una sola mirada la condición de la esclavitud, la condición de la mujer en el siglo XIX, en el espacio caribeño, y eso es muy importante. Al menos lo que yo siempre percibí, lo que yo siempre entendí, es que el hecho de investigar estos temas, o sea, el hecho de que Digna enfocara y desarrollara estos temas, no significaba que ella iría en contra de lo que ella entendía que era su presencia, su cuidado, su disciplina, su buen vestir también, su blanco constante. O sea, ella tenía sus códigos y en algún momento hizo suyo el hecho de comprender a esa mujer esclava, pero una cosa era los estudios, la investigación y todo lo que eso representaba, y otra cosa era la concepción que ella tenía como mujer. Y de hecho, en algunos espacios, pues ella me hacía ver esto, me hacía ver y entender que mientras mejor uno entendía y proyectaba
mi yo personal con respecto a mis estudios, pues iba a estar mejor preparada para poder avanzar. Entonces, Dina era una persona muy reservada, muy cuidadosa con los estereotipos. En realidad, pues, diría yo que hasta celosa de su imagen, de su proyección, de su cuidado y de lo que ella escribía y publicaba. Eso era sumamente importante para ella, ¿no? Y digo esto al final y para concluir porque hay una tendencia que todos conocemos y sabemos de personas que a veces unen esos dos espacios o lo interpretan desde los estudios y lo hacen como al 100% su vida diaria, pero el caso de Dina era mucho más profundo, o sea, ella utilizaba toda esa información para de una manera pedagógica transmitirlo, de una manera de actitud ante la vida, pues proyectarlo. Pero sí se cuidaba mucho de no caer en el estereotipo de porque es negra es así, de porque es blanca es así. Ella siempre me ponía hasta ejemplos de vidas de personas que un poco para que uno entendiera que la condición, o como decía Lamy, en el castillo de mi piel, pues hay toda una complejidad, ¿no?, de los procesos. Entonces, bajo ese concepto, investigar a la mujer esclava le hizo ver el mundo a ella de otra manera. Eso sí les puedo asegurar. Consolidó y retrospectivamente analizó muchas cosas que a ella le habían ocurrido en su vida, pero sin caer en estos estereotipos que a veces como confunden y empañan un poco la verdadera diversidad de las sociedades caribeñas. Esto era lo que a manera, diría yo, de vivencia, de anécdota, puedo expresar en un primer momento. Y claro está, con la duda y con el gran reto, mejor dicho, con el gran reto de poder escribir un texto que revise la obra de Dina, que es bastante extensa, y que articule la contribución de ella a los estudios del Caribe de manera general, porque Dina trasciende Cuba. Desde su Baraguá número 15, yo creo que ella supo construir todo un universo caribeño. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo temía pasarme del tiempo y por eso preferí escribir el texto que les voy a leer, al que titulé Ana en mi memoria y en mis rutas, y que podría tener una nota al pie donde se advertiría que se trata de un texto muy personal, escrito desde mi memoria muy personal de Ana y desde mi intercambio personal con ella. Como le sucedió a muchos estudiantes universitarios durante varias generaciones, cuando conocí a Ana Cairo, ya ella era un mito de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y de la cultura cubana en sentido general. Y como suele ocurrir con los mitos, a Ana la precedían historias y hasta aprensiones que nos hacía verla en aquel entonces como una figura impenetrable, inaccesible. Pesaba sobre su aureola la distinción por la cultura cubana, la medalla Alejo Carpentier, a lo cual luego se sumó el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, entre otros muchos reconocimientos y distinciones, como la de ser miembro de la Academia Cubana de la Historia. En tercer año de la carrera, cuando finalmente la tuvimos frente a nosotros en el curso de literatura cubana, esa imagen comenzó a transformarse poco a poco,
más bien humanizarse, para revelarnos a una profesora erudita y rigurosa, sí, pero a la vez extrañamente cálida, fraterna y colaboradora. Sus clases siempre fueron inusuales, diferentes a cualquier otro sistema que habíamos seguido hasta entonces, ya fuera porque resultaban disertaciones asociativas y acumulativas en las que el flujo de información no se organizaba según un criterio cronológico estructurado, sino que iba sumando y sumando, ya fuera porque esas clases a veces tenían lugar en plena Biblioteca Nacional, mientras ella hojeaba publicaciones periódicas de la Sala Cubana o aprovechando el acceso privilegiado que siempre tenía a múltiples fuentes para irnoslas mostrando a nosotros que estábamos allí con ella, o ya fuera porque, como ejercicio evaluativo de final de curso, nos orientaba a unas larguísimas listas de lectura de más de 100 títulos que teníamos que elaborar nosotros mismos a partir de nuestros intereses y que teníamos que leer sin subterfugios, porque en el examen oral que nos hacía cada uno de nosotros podía preguntarnos sobre cualquiera de esas lecturas para compararlas entre sí, para establecer elementos de continuidad y ruptura, para enlazar periodos históricos diferentes o plantear conexiones insospechadas entre autores u obras aparentemente desvinculados entre sí. Con el tiempo me iría dando cuenta de que esos modos pedagógicos estaban profundamente enraizados con los modos de investigación y de pensamiento de Ana Cairo, quien entendía la cultura como un proceso de interrelación continua, como un gran sistema que permite establecer lecturas transversales en todo sentido y muchas veces contrapuntear hasta lo más insólito, sin importar las diferencias de períodos, de ideologías, de tipos de discurso, de filiaciones estéticas, etc. Y por otro lado, porque Ana era una extensión de las bibliotecas, donde siempre podía encontrársela revisando las más disímiles fuentes, tomando nota, charlando, moviendo ideas, también dormitando, como es lógico. Aprendimos desde entonces que Ana, además de una investigadora de la literatura, era una apasionada historiadora que desde las ciencias históricas se volcaba a la cultura en sentido general y que en esa interconexión disciplinaria solía encontrar la armazón de muchos de sus proyectos y de sus libros. En ese sentido, como parte de los intercambios docentes y de sus asesorías para los temas de tesis de licenciatura, fuimos descubriendo que Ana era una fuente inagotable de líneas de investigación, así como una gran generadora de antologías, selecciones de texto o proyectos de libros colectivos, precisamente por ese afán de desempolvar, de aunar y de interconectar todo lo posible. A todo ello debo añadir, porque no es menos importante para mi recuerdo de Ana, que también fuimos descubriendo, a pesar de su imagen dura, de su hermetismo o de sus maneras ásperas, a un ser humano gentil, profundamente consciente de los problemas que nos rodeaban, siempre dispuesta a ayudar y a entender dificultades, siempre comprometida a que todos sus estudiantes se encaminaran de la mejor manera posible. Cuando me gradué de Letras y decidí permanecer en la facultad como profesora adiestrada en el ámbito de cultura cubana, Ana siempre fue un apoyo. Me amparó, me alentó, me facilitó contactos y libros, me sumó a proyectos y espacios y me escuchó siempre. Tuve la oportunidad de compartir con Ana tribunales de tesis, cursos académicos, preparación de programas docentes, presentaciones de ponencias, viajes profesionales, edición de libros y revistas, y siempre agradecí su fraternidad y su espíritu colaborador como si fuéramos iguales. Con esa misma generosidad, Ana accedió a que yo impartiera una de las asignaturas clave de la carrera de Letras, correspondiente a la literatura cubana de la primera mitad del siglo XX, conocido también como periodo republicano. Para preparar la asignatura me fue imprescindible un número importante de textos que escribió Ana sobre el periodo. Por ejemplo, El grupo minorista y su tiempo, La revolución del 30 en la narrativa y el testimonio cubanos, o la serie titulada Letras, Cultura en Cuba, con 8 volúmenes. Al mismo tiempo, Ana continuó siendo mi profesora. Como parte de mis estudios de posgrado, tuve la oportunidad de volver a tenerla como docente en una maestría de estudios culturales caribeños que entonces se organizaba entre la Universidad de Búfalo y la Universidad de La Habana. Todavía suelo regresar a mis notas de aquel curso, en el que Ana cuestionaba, por ejemplo, hasta qué punto se puede hablar en Carpentier de la fundación de un imaginario caribeño, o cómo los procesos históricos de la conquista y la colonización del Caribe habían sido profundamente transculturales.
Como solía ocurrir en los cursos de Ana, allí volvían a integrarse lecturas insospechadamente conectadas, como El largo atardecer del caminante de Abel Pose y El Chilán Balán, Los factores humanos de la cubanidad de Fernando Ortiz o Las crónicas norteamericanas de Martí, La guaracha del Macho Camacho de Luis Rafael Santos o La sexta isla de Daniel Chavarría, los ensayos de Pedro Enríquez Ureña, Eugenio María de Hostos o Ramón Emeterio Betances, La flota negra de Yasmín Ross o la narrativa de Lidia Cabrera y de Antonio Benítez Rojo, la poesía de Guillén y siempre la obra de Carpentier en toda su extensión. Para Ana, Carpentier fue durante mucho tiempo el más caribeño de los intelectuales cubanos, por su interés sostenido en ir recorriendo ficcionalmente la región y porque ya en la década del 70 tenía una definición propia del área como espacio caótico, complejo y extraordinario, compuesto de islas sonantes y manifestado sobre todo como una gran zona de arte. Carpentier, de hecho, fue un referente constante en el quehacer de Ana. A él regresó una y otra vez desde diferentes enfoques e intereses, y desde él, en particular, iluminó también su visión del Caribe. En aquellas clases de posgrado, Ana nos insistía, aunque fuese de manera implícita, en que todavía falta mucho por investigar en cuanto a los vínculos y los aportes de la cultura cubana dentro de la amplia región del Caribe. E insistía también en que en la mayor de las Antillas aún se desconoce mucho sobre las diversidades y complejidades de toda la región. Esa misma manera plural e integradora de entender la cultura cubana y caribeña está presente en su libro Bembé para cimarrones, publicado originalmente en 2005 y reeditado en 2009, poco tiempo antes del fallecimiento de Ana. En el prólogo a esa segunda edición, realizada por la editorial UH, nos precisa José Antonio Baujín. Para la investigadora, en general, sus libros nunca estaban cerrados, eran porosos, abiertos a enmiendas y ampliaciones. La muerte hizo abortar el nuevo Bembé para cimarrones que le hubiese gustado concebir a Ana Cairo. En su lugar, este tiene solo leves correcciones, pero mantiene el espíritu díscolo que le comunicó su autora desde el principio y lo hace vigente, necesario en su provocación para la relectura de nuestra historia cultural desde el lado más irreverente, desde el cimarrón que ensancha las fronteras de su palenque para abrazar la esencia de una cultura que se funda en la disidencia frente al discurso hegemónico opresor y tiene orientación en la dignidad liberadora conquistada y defendida. Hay estudiosos de la cultura caribeña, como Agustín Lao Montes, que en la distinción entre el cimarronaje como hecho histórico y el cimarronaje como práctica decolonial, de carácter tanto político como epistémico, establecen una larga tradición crítica afrocaribeña, desde Aimé Césaire y Edward Glissant hasta Ángel Quintero Rivera, José Luciano Franco y la propia Ana Cairo. Justamente, como sucedía con las clases de Ana, en Bembé para cimarrones se integran múltiples referentes de la cultura cubana y caribeña en lecturas superpuestas o cruzadas que van revelando interesantes luces. Así ocurre a propósito de Palés Matos y Guillén, de Carpentier con sus novelas Ecuellan Bao, El reino de este mundo y El siglo de las luces, junto a varios de sus relatos, de Cintio Vitier con Rajando la leña está, una obra mucho menos acostumbrada en este tipo de estudios sobre la región, o con Antonio Benítez Rojo y su cuento Los fugitivos, integrado a su libro de relatos caribeños Paso de los vientos, y del cual apenas existen estudios dentro de Cuba. Junto a muchísimas otras fuentes, todo ello se reúne a partir de la productividad de la imagen del esclavo y el cimarrón en Cuba y el área caribeña, con todas las derivaciones simbólicas e interpretativas que históricamente se han originado. En un momento de su libro, la autora nos menciona, y la cito, conceptos como cultura cimarrona o intelectual cimarrón para exaltar las opciones emancipatorias con las que se define la capacidad de rebelarse o de resistir. Y se legitima el culto a la libertad fundida entrañablemente con la justicia y la solidaridad. Esta será, sin duda, una clave importante del libro que va desandando por el pensamiento emancipador de la cultura cubana y caribeña, muchas veces advirtiendo las conexiones entre ambos ámbitos desde su actitud de resistencia. Como sucede en muchos otros libros de Ana, aquí la autora nos obsequió un repositorio invaluable de referentes y datos culturales que, además de ser valiosos por la interpretación con que se acompañan,
ofrecen muchísimas más posibilidades de trabajo para los interesados y, por supuesto, abren otros caminos para ediciones semejantes. ¿Cuántos proyectos de libro no habrá dejado Ana en el tintero? ¿Cuántas ampliaciones de sus clásicos? ¿Cuántas ideas sin materializar? ¿Cuánta papelería por organizar? ¿Cuánto por escribir todavía? Ana era, como dijera Julio César Guanche, otro de sus alumnos eternamente agradecidos, un archivo de la memoria cubana. En algún punto de mi recorrido académico, decidí enrumbar mi investigación doctoral por los ámbitos caribeños, específicamente por los que se abrían con la obra del narrador y ensayista Antonio Benítez Rojo, a quien Ana conoció personalmente y de quien conservaba gratos recuerdos. Ella y Nara Araujo en ese sentido fueron decisivas en mi elección. Y Ana, tan sensible también a todo lo que nos aportan las memorias personales, sazonó mi conocimiento sobre Benítez Rojo con más de una anécdota y me aconsejó muchas veces que me entrevistara con viejos amigos o compañeros de trabajo que pudieran asimismo aportarme otros relatos. Por otro lado, en esos largos años en que duró mi investigación, muchas veces postergada por otros compromisos de trabajo, Ana no dejó de aguijonearme para que me mantuviera investigando, leyendo y escribiendo. El Caribe es una construcción cultural, Aide, tienes que tener eso siempre presente, me repetía cada vez que hablábamos de la isla que se repite. Precisamente, a propósito de mi camino por el doctorado, no puedo dejar de mencionar dos anécdotas que siempre me harán recordar a Ana como una amiga sensible y profundamente humana. A pesar de su interés porque no atrasara la investigación bajo ninguna circunstancia, su actitud cambió radicalmente cuando supo que estaba esperando a mi primer bebé. Ana tenía una valoración muy especial de la maternidad y la defendía contra viento y marea con una solidaridad particular cuando se trataba de estudiantes y colegas. Era un tema que la iluminaba. En aquella ocasión me pidió que lo detuviera todo y que disfrutara plenamente de mi embarazo y de mi bebé hasta que venciera el tiempo de la licencia de maternidad correspondiente. Y el consejo en establecer esa prioridad siempre se lo voy a agradecer. La otra anécdota tiene que ver justamente con la defensa de mi doctorado un tiempo después. Ella, por supuesto, fue parte del tribunal y cuando terminó el ejercicio me obsequió un ejemplar de la única edición que se ha hecho en Cuba del Mar de las Lentejas de Antonio Benítez Rojo. Sobre las primeras páginas amarillentas del libro me escribió lo siguiente: querida Aide, muchas felicidades, espero que te sea útil esta rareza. Ana, 26 de febrero de 2018. En paralelo a aquella etapa, y como derivación de mi propia investigación, me propuse conseguir la publicación en Cuba de La isla que se repite, ese ensayo antológico de Benítez Rojo sobre la cultura y la literatura caribeñas. Nuevamente Ana fue colaboradora en este sentido, pues ella conservaba el contacto de la viuda de Benítez Rojo y se ofreció a ser una de las mediadoras para que obtuviéramos los derechos de publicación en Cuba. Esto porque además estaba convencida de la importancia integradora también de este tipo de acciones culturales, que es el mismo motivo por el cual consideraba que era un triunfo haber incluido el polémico ensayo de Benítez Rojo sobre Bartolomé de las Casas en su antología dedicada a los estudios e imaginarios sobre el fraile dominico. Ana Cairo se caracterizaba por una vocación ecuménica y de integración que era digna de elogio, sobre todo por el contraste con contextos o períodos donde se han realizado injustas exclusiones o parcelaciones. No solamente valoraba el aporte de todos, sino que salía a buscar intencionadamente toda aquella contribución que pudiera aportar un justo balance o una perspectiva diferente. Y en ese sentido, además, creó redes de colaboración con la emigración cubana, con académicos establecidos fuera de la isla o con figuras intelectuales de diversas posiciones ideológicas, a los cuales muchas veces también recibió con entusiasmo y calidez en sus propios predios. Desde su fallecimiento en 2019, varios han sido los homenajes realizados a Ana Cairo, desde múltiples escenarios y voces, desde dentro y fuera de Cuba. Durante la Feria Internacional del Libro, que le fuera dedicada póstumamente, se reeditaron varios de sus libros, se realizaron conversatorios y se les recordó de muchas maneras. Sin embargo, creo que todavía le debemos mucho más a quien tanto nos entregó. Le debemos nuevas compilaciones de textos con el mismo espíritu con que nos entregó las suyas. Le debemos el rescate y la continuidad de algunos de sus proyectos, pero también le debemos la prolongación de su ejemplo como investigadora, como profesora y como ser humano,
porque de ese modo también seguiremos enriqueciendo nuestra cultura. Gracias. Bueno, pues en primer lugar quisiera agradecer a las personas que han tenido la idea de dedicar este panel a la memoria también de Ana Cairo, además de Adina Castañeda, porque realmente creo que fue una de las más importantes personas del mundo académico cubano en los últimos años. Sé que otros van a hablar de su obra, no quiero referirme tanto ya a sus estudios concretos, aunque desde luego tendré siempre que decir que fue muy importante ese camino que ella abrió de profundización en los estudios, en los análisis de la llamada generación del 30 en Cuba, es decir, aquellos revolucionarios que encabezaron y participaron y dieron lugar al enfrentamiento a la dictadura de Gerardo Machado, en un momento que, combinado con la crisis económica mundial de 1929, pues hubo una profunda crítica y análisis de la sociedad cubana de la época, de las relaciones con los Estados Unidos y sobre todo del deseo de lograr la enmienda a plata, aquella digamos, respetuosa decisión del documento que se incorporó a la Constitución cubana y que de hecho concedía al gobierno de Estados Unidos un conjunto de derechos sobre la República Cubana que nació en 1902. Siempre tendríamos que recordar su estudio sobre el grupo minorista, aquellos intelectuales que empezaron la década crítica, como han llamado algunos estudiosos, de los años 20, también su estudio sobre las vanguardias intelectuales de aquella época y desde luego esos trabajos que comenzó ya muy avanzado su camino de estudio académico sobre Milla y Pérez, que reunió una importante documentación y que de hecho abrió una línea de trabajo muy importante en la cual incluyó también el conjunto de textos de esas compilaciones como la de Máximo Gómez, también la de trabajos sobre la época de juventud y en general también sobre toda su vida de Fidel Castro y por otro lado esas líneas de trabajo tan significativas que abrió en torno a José Martí y que plasmó también en el ámbito docente con haber sido la que se continuó los cursos especiales sobre José Martí iniciados por Roberto Fernández Retamar en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Digamos que ahí están todas las facetas esenciales de la obra de Ana Cairo. Por un lado, todo este conjunto de libros que en muchos casos tienen estudios propios y en otros saben compilar elementos útiles y necesarios para los estudiosos, en la cual sin duda hay que recordar la colección esa de letras cultura en Cuba que fueron preparadas por ella y editadas por la Universidad de La Habana y que fueron un importante resumen de trabajos, textos dedicados justamente a esos temas importantes de la cultura nacional y también de las letras cubanas. Yo diría que una valoración desde el punto de vista de sus aportes cognitivos en el terreno de la cultura cubana, en el plano más amplio de la palabra, pues claro que merecen todo tipo de recordación, de respeto, y todos nos valemos de ellos de una manera o de otra en distintos momentos de nuestro trabajo. También, por supuesto, su trabajo como profesor, que le abrió ese camino de conocimiento Martí a muchos de los estudiantes de la escuela de la Facultad de Artes y Letras. Pero quiero referirme más bien empezar recordando que si la mente no me traiciona, creo que la conocí cuando todavía era un estudiante de esa propia facultad y coincidimos en algunas actividades entonces de la FED, de la Federación Estudiantil Universitaria,
o de alguna otra cosa, no recuerdo muy bien ahora, pero en realidad lo que me acercó mucho fue el momento en que ambos tuvimos que dar clases con los cursos para trabajadores. Cuando comenzó aquel movimiento, que realmente fue importantísimo porque le abrió las puertas de la universidad a muchas personas que por diversas causas no habían podido continuar estudios superiores, pues coincidimos durante varios años dando clases a estudiantes de periodismo. Muchos de ellos trabajadores, la mayoría de ellos, por cierto, no precisamente trabajadores de la prensa. Varios de ellos después se convirtieron inclusive en buenos periodistas. Y bueno, pues yo daba historia de Cuba y ella daba la literatura general. Y recuerdo cómo, bueno, por un lado teníamos que, vamos a decirlo así, que vivían un poco con personas no solo adultas, en definitiva los estudiantes de los cursos regulares eran jóvenes adultos ya, desde luego, sino también con personas que en muchos casos pues tenían responsabilidades, pues tenían ya una experiencia laboral importante, inclusive algunos eran mucho mayores en edad que nosotros. Y claro que eso, yo diría, nos sirvió a ambos como una buena escuela para saber trabajar y transmitir esos conocimientos a personas que no solo eran los jóvenes que venían graduados de la universidad, sino también a estas personas que tenían experiencia de vida. No tenían los conocimientos académicos requeridos, pero tenían una experiencia de vida y había que saber cómo acercarse a ellos para darles el conocimiento. Ana fue exigente, una profesora exigente con ellos, pero yo creo que logró lo más importante, me parece a mí, con aquella asignatura en los estudios de periodismo de la época, que era, en primer lugar, enseñar a la gente a leer, a entender un texto, a sacarle jugo a aquel texto y entender además cómo y por qué funcionaba aquella obra literaria con la cual ella estaba trabajando. Casi siempre usaba relatos, novelas, narraciones para ese tipo de cursos y entender cuánto podía aportar en el orden personal, en algunos casos, inclusive para las propias labores que desempeñamos. Teníamos entonces también estudiantes que, por ejemplo, eran actores, gente que trabajaban en la televisión, en la radio, en el cine. Y claro, intercambiamos ella y yo muchísimo, eran cursos de noche, cursos nocturnos. Y después, bueno, venía el regreso de Ana a su casa, que estaba tan cerca de la universidad. Y en aquella época, como había muchos estudiantes de estos trabajadores que tenían autos, bueno, cuando nos llevaban a ella por un lado y por otro, a veces hasta la casa. Y ahí le hacíamos broma, nosotros diciendo, cuando ve a alguien que lleva un auto, pues es un estudiante en el curso nocturno. Cuando ve a uno que se va a pie buscando una guagua, pues es un profesor, porque entonces casi ninguno de los jóvenes profesores teníamos ningún medio de transporte propio. Esto entra un poco en la anecdotaria, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que ahí se fue forjando una amistad en compartir ideas y yo lo que quiero es hacer un énfasis sobre todo en lo que yo creo que es importante desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista del desarrollo de la cultura cubana, desde el punto de vista de los estudios sobre la cultura cubana en la obra de Marcaya. No solo fueron los temas, no solo fueron los elementos desconocidos que ella aportó en muchos casos, no solo fue el saber trabajar con las fuentes orales que llegaban de épocas anteriores, sobre todo de aquellos años de la Revolución del 30, mi gran amistad con José Zacarías Taller, el último poeta vivo de la generación del 30, surgió precisamente por su amistad con Ana, que me abrió la puerta de la casa de Taller. Como disfrutamos mucho ambos en ocasiones las conversaciones con Enrique de la Osa, el hombre que convirtió la revista Bohemia en una revista no solo de alcance cubano, sino continental, y que era un hombre lleno de sabiduría y de todo tipo de conocimientos de todo tipo de la situación cubana de los años 40, 50 y en adelante. Todo eso nos acercó, todo eso yo diría que nos fue ganando, que nos hizo compartir intereses comunes en elementos de la cultura cubana en que estábamos trabajando. Y sí quiero insistir en su capacidad de trabajo, su capacidad de empleo.
su estar buscando siempre aquello que podía ser importante, aportador y desconocido de la vida cultural del país en otras épocas y que ella consideraba también, desde luego, necesaria para las nuestras. Fue una vida de ella de entrega, fue una persona que trabajó siempre con mucho tesón. Si viajábamos a algún lugar, ya fuera dentro o fuera de Cuba, pues ahí estuvo Ana también buscando bibliotecas, personas que pudieran aportar información. Era una persona enteramente dedicada a su estudio, a su trabajo, a estar tratando de dar la mayor cantidad de visiones, no solamente las visiones que pudieran resultar de uno más cercanas o más simpáticas, o que uno inclusive podía compartir, sino tratar de dar todos los matices de la sociedad cubana en esas distintas épocas que ella fue trabajando. Y al mismo tiempo la comprensión de cómo los cubanos fueron también entendiendo otras épocas. Estoy pensando, por ejemplo, ese estudio que hizo en la edición crítica del texto de Martí sobre la colonia de las casas, que se publicó Martí en la Edad de Oro, y cómo ella supo darnos elementos para entender esa brillante exposición de Martí en torno a ese sacerdote que llegó con los conquistadores a América y que terminó siendo nada más y nada menos que declarado el defensor de los indios, y que ese sentido humanista de aquel hombre pues fue el punto que Martí quiso presentar, nada más y nada menos que a sus lectores, que eran los niños en América. No fue un texto para adultos, era un texto para niños. Ana fue un ejemplo de dedicación al trabajo, sin dudas, tanto con sus estudiantes cuando estaba ejerciendo como profesora, como a la vez desde el punto de vista de sus trabajos de investigación. Había tenacidad, había el buscar los detalles, el no limitarse a una sola fuente, el trabajar mucho con las fuentes periódicas, los periódicos, las revistas, que van dando mucho la actualidad de un asunto, aunque desde el punto de vista del análisis crítico a posteriori, pues uno vea elementos que resultan o incompletos, o inclusive a veces que cambian la real perspectiva de lo que efectivamente sucedió. Ana fue una verdadera persona que supo trabajar mucho en sus fuentes. Y esto es algo que quiero recalcar, porque yo diría que ahí estuvo ese equilibrio entre, por un lado, la investigadora de temas culturales y por otro lado, una persona que supo manejar los recursos básicos del historiador. Por eso la incluimos en la Academia de la Historia de Cuba cuando esta fue creada, y creo que si no tuvo todos los votos, si no fue unánime, creo que fue por una amplísima mayoría. Aunque si lo miramos desde un punto de vista de lo que habitualmente las personas piensan que es la historia, o que son los estudios históricos, quizás no entendieron muy bien algunos porque estaba allí, y que estaba porque efectivamente estaba aportando con una mirada también historiadora. Ella, yo creo que fue una historiadora también de la cultura cubana, de la literatura cubana, y a la vez una analista, porque Ana se mantenía muy al día, no solo con cuanto aparecía en Cuba y fuera de Cuba, sobre los temas que ella trabajaba, no solo porque supo ganar amigos en distintos lugares del planeta, en distintos lugares del mundo, en España, en los Estados Unidos, en otros países de América Latina, de personas que trabajan temas para nosotros importantes, ya sea del continente, ya sea de las letras hispánicas, ya sea de las culturas hispánicas o hispanoamericanas, ya sea estrictamente del campo literario. Ana fue una persona que fue una especie de embajador también de la cultura cubana, donde quiera que fue. Y recuerdo eventos que estuvimos en los Estados Unidos, en México, en otros lugares, y realmente siempre estaban impresionadas sobre la historia. Y todo esto es una persona que yo diría que no tenía una pizca de vanidad, esa mala pasión que a veces tienen las personas, ¿no? Y que les hace creerse que están por encima del mundo. Fue una persona de una sencillez extraordinaria y a la vez de una firmeza tremenda en sus criterios.
Fue una persona de una definición política muy clara, muy determinada, yo diría inclusive muy revolucionaria en todos los planos de esta palabra, porque nunca, digamos, se dejó someter a un criterio cerrado. Una persona de criterios muy abiertos, una persona capaz de pensar desde y para la nación y de emitir inclusive sus opiniones cuando tendría que algo no marchaba inclusive del modo adecuado. Tengo que recordar aquellos tremendos días lo que ha pasado ya a la historia cubana con el nombre del periodo especial, aquel momento en que desapareció el campo socialista, la Unión Soviética, y Cuba se quedó sin fuentes no solo de abastecimiento, sino inclusive de países, de estados con los cuales había compañías comerciales y demás que permitían el crecimiento de la economía cubana. Y yo recuerdo a Ana caminando desde la Víbora hasta la Universidad de La Habana para sus clases, o yendo a la Biblioteca Nacional, que se convirtió en una especie de segundo centro de trabajo para ella. Inclusive llegó una época en que Ana daba las clases a sus estudiantes de la Facultad de Artes y Letras, allí mismo en la Biblioteca Nacional. Y yo diría que poco a poco se fue convirtiendo también en una especie de empleada también de allí, porque conocían muy bien los fondos de la colección cubana, los fondos hemerográficos de la biblioteca, sí, las revistas, los periódicos. Era una persona capaz de ayudar lo mismo a los estudiantes que a sus hermanos, compañeros, amigos como yo, que nos movimos en el campo de los estudios históricos y también, como no, en los estudios culturales. Era una persona que inclusive a veces encontraba una información que es nueva, que podría ser útil para otros, nos la pasaba. Yo diría que fue un ejemplo de unidad laboral, de unidad de intereses, de unidad de trabajo con otros compañeros, con otras personas. Y esto es importante recalcar, porque a veces hay algunas personas que nada más que piensan así y quieren desviar de tal manera que no quieren abrir el camino a otros que pudieran convertirse en rivales. Eso no existió nunca en Ana. Ana fue una persona totalmente abierta, que lo mismo le daba una información o la posibilidad de escribir una información a uno de sus estudiantes, que a sus colegas, que a los que fueron sus compañeros de estudio, después se convirtieron también en profesores en la Facultad de Artes y Letras, o los que eran de otras disciplinas. Y tuvo ese sentido de masa pluridisciplinaria, multidisciplinaria. Para ellos existían fronteras entre estudiar temas literarios, temas de la cultura más generales, y la relación de esto con los propios acontecimientos de los procesos históricos. Para Ana siempre todo esto fue visto como debe ser, como un conjunto, como tienen que ser estas cosas. Y yo creo que ahí están uno de sus grandes valores. Si tuviera que resumir mi idea respecto a Ana Cairo en el plano de su significado para la cultura nacional cubana, tendría que decir eso. No solo fueron los libros, los conocimientos que entregó, sino la actitud de compartir, la actitud de colaborar, la actitud de abrir nuevas zonas para el conocimiento, la actitud de no dejar fuera ningún punto de vista a la hora de estudiar algún asunto y de dedicarse enteramente a él. Y tengo que decir que se dedicaron enteramente a él y también al mismo tiempo representar a su familia. Ana se convirtió en el centro económico y de reunión de su familia y supo educar a su hijo. También fue una persona que se interesaba, de las veces de las pesadas labores cotidianas que en ocasiones entorpecen la labor de investigación, de estudio, académica, etcétera, que exige muchas horas de trabajo, no solo cuando se está frente a un alumno, cuando se está también en una biblioteca o con un archivo, o escribiendo ese terrible drama que es escribir y plasmar las ideas de uno de una manera que los otros puedan entender, comprender y ser efectivos. Por consiguiente, para mí es un ejemplo de una intelectual cubana de verdad, de vanguardia, una intelectual cubana apegada a su país, apegada a su patria, pero que tuvo una mirada
hacia el mundo y que yo diría que fue Martínez. Fue realmente no solo una estudiosa de muchos aspectos de la obra de Martínez, sino que tuvo una actitud como intelectual similar a la de José Martí. Y yo creo que está muy bien que se le haga este homenaje, que se le recuerde, y siempre tendré en mi corazón, en mi cariño, las palabras que me dedicó cuando se me entregó el premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, y ella fue uno de los del panel de los que hablaron sobre mi obra, mi trabajo, y recordó con sinceridad y con emoción hasta un momento triste, vamos a decir así, de mi propia vida, y dijo que quizás ya había pasado suficiente tiempo para que algunas de esas personas rectificaran algunas conductas hacia mí. Me sorprendió aquello, un tema del cual inclusive no solíamos mucho hablar, pero ella sabía perfectamente todo lo sucedido. Y bueno, pues yo, como en otras ocasiones, en otros casos, en general con todo su trabajo, que guardo eternamente un agradecimiento por esa solidaridad, que no solo fue para mí, fue siempre para todos los compañeros, en el plano del trabajo cotidiano, en el plano de la colaboración intelectual, inclusive en el plano humano, en el más sencillo plano humano. Vi este libro, me pareció que fuera útil, que es útil para ti, en una librería de hoy, te lo compré. Estuve de viaje y vi este artículo en algún lugar y saqué una copia para ti. Ese tipo de ayuda que, bueno, muchos practicamos, pero algunos quizás no suelen practicar como debiera ser. Yo creo que esa fue Ana Cairo, una intelectual profunda, crítica, estudiosa, apuntadora, novedosa y sobre todo, una gran persona. Eso es lo que vale. Bueno, creo que la mesa de trabajo realmente ha cumplido, al menos con las expectativas de quienes la propusimos, y yo creo que, como muchos de los que estamos aquí hemos dicho, hay asignaturas pendientes, hay tareas pendientes con estas dos grandes intelectuales cubanas que tanto dejaron, que tanto le debemos todos los que de alguna manera hemos trabajado los temas caribeños, o los temas que tienen que ver en este caso con Ana, más relacionados con la historia y la cultura cubana, y me parece que sería como obligado reflexionar sobre las presentaciones que se han hecho, porque yo creo que las instituciones como el Centro de Estudios del Caribe, la propia Cátedra de Estudios Caribeños, los profesores de la Facultad de Artes y Letras que trabajan los temas caribeños, debemos de revisar todas estas cosas y ver de qué manera realmente, y creo que sería el homenaje realmente importante, no estas cosas que de alguna forma las sabemos, pero bueno, que hoy en la tarde se le haga una organización estructural en la presentación de los compañeros, pero el legado va en que cumplamos con ello a través de todas estas cosas que se han planteado, y ver de qué manera en estos tiempos post-COVID, en que el mundo ha cambiado tanto, le llevamos a vías de hecho. Yo creo que, repito, si uno piensa en mujer, en resistencia caribeña, estas dos mujeres tienen un lugar cimero en ese grupo de personas. Y agradecidísima de haber podido compartir en esta tarde, de que esta sea la mesa que cierra. Y nada, tenemos que seguir adelante visibilizando esta obra, porque los tiempos van muy rápido, y los tiempos post-COVID yo le tengo pánico, no solo porque cogí la COVID, sino porque veo que es una rapidez, y lo peor de la vida que pudiera pasar es que nosotros, en un tiempo, no los que estemos aquí, los más jóvenes, ni se acuerden de quiénes fueron Digna Castañeda y Ana Cairo. Muchas gracias.